Y bienvenidos amigos, una vez más a nuestro podcast Nacho Arti Talks. Espero que hayan tenido una buena semana, hayan tenido unos días estupendos, llenos de gloria, llenos de conquistas y lo más importante, llenos de algo llamado éxito. Espero que la hayan pasado bien, pero ahora venimos a lo que venimos y claramente este episodio será mucho mejor que el anterior porque ahora toca hablar sobre algo que aviso de antemano. Si eres sensible, si no eres capaz de procesar una información choqueante, delirante, poderosa y sobre todo estimulante, te invito por favor y de manera cordial a que te retires de este video y vayas a poner tu atención en algo más susceptible de aprobación por parte de tu cerebro. Pero si eres parte de ese % ganador, fiera, salvaje y sobre todo muy ansioso de poder, o en otras palabras, megalómano, por favor quédate. Creo que te servirá todo lo que hablaré en este podcast. Y sin mucho más que decir, empezamos. Acomódate, como ya sabes, me puedes escuchar en formato de audio en YouTube y en Spotify. Más recomendable Spotify, es mucho más cómodo, pero si quieres estar acá, no hay problema. Dejaré mis redes abajo, sencillo, Instagram y Spotify. Y claramente YouTube. Pero obviamente estás en el formato de YouTube ahora mismo, así que sería como un poco estúpido. Y si no lo estás, por favor, quedas invitado a visitarme en mi canal de YouTube. Y antes, tengo que decir que también me puedes seguir en Instagram. Sin nada más que decir. Ahora sí, empezamos. Y bien, la triada oscura. La tríada oscura se refiere a un conjunto de 3 rasgos de personalidad que se consideran negativos o inmorales. Estos rasgos incluyen el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. Cada uno de estos aspectos es discutido en más detalle a continuación. ¿Qué es el narcisismo, Nacho? Bien, querido espectador. El narcisismo se refiere a una percepción exagerada de sí mismo y una necesidad constante de admiración y aprobación por parte de los demás. Las personas con rasgos narcisistas pueden ser muy sensibles a la crítica y tener una falta de empatía hacia los demás, lo que significa que les resulta difícil ponerse en el lugar de los demás y comprender sus sentimientos y necesidades. Además, pueden tener una percepción distorsionada de sí mismos, creyendo que son más inteligentes, atractivos y talentosos de lo que realmente son. Psicopatía. La psicopatía se caracteriza por una falta de conciencia moral, una ausencia de emociones profundas y una tendencia a manipular y dañar a los demás para satisfacer sus propios deseos. Las personas con rasgos psicopáticos pueden ser frías e insensibles y pueden tener dificultades para establecer relaciones significativas y auténticas con los demás. Maquiavelismo. El maquiavelismo se refiere a una tendencia a manipular y utilizar a los demás para lograr sus objetivos, a menudo a expensas de su bienestar o felicidad. Las personas con rasgos maquiavélicos pueden ser calculadoras y astutas. Casi digo algo que no tenía que decir, pero fui salvado. Y pueden tener una percepción distorsionada de la moralidad, justificando su comportamiento dañino como necesario para lograr sus objetivos. La tríada oscura se utiliza como un marco teórico para comprender cómo ciertos aspectos de la personalidad pueden estar relacionados con comportamientos antisociales y poco éticos.
Ahora ya tienes una contextualización sobre lo que es la tríada oscura como un paso introductorio. Ahora iremos mucho más abajo del iceberg y profundizaremos en la tríada oscura. Profundización de la tríada oscura. Como ya hemos dicho, la tríada oscura a niveles superficiales es lo que acaban de escuchar. Ahora viene lo interesante. Profundizando más, entendemos que la tríada oscura es una tríada inmoral de los rasgos de personalidad que da un lugar a un inmenso poder proveniente del individuo en cuestión. Es importante entender que todas las personas tenemos mayor o menor nivel de oscuridad en nuestra personalidad dependiendo de el entorno. El entorno es lo más importante ya que este deriva en los siguientes 4 factores. Creencias, traumas, valores y educación. Si estuviste en un entorno salvaje o muy complicado, tus niveles de oscuridad están altos dentro de la escala normal. O si tuviste situaciones muy traumáticas donde solo quedaba pelear o morir, tu oscuridad estará más alta que el oscuro promedio. Y por ende tendrás una mayor capacidad de albergar estos rasgos en tu psique. Cabe aclarar que el autor no consiente ningún tipo de uso de estas cualidades que conlleve a la ejecución de delitos que perjudiquen la salud, integridad, moral o vida de otras personas. Este podcast solo se limitará a encontrar la fórmula de aplicación de algunos conceptos que se implementen de manera correcta y dentro de los estándares de la legalidad. El autor de este podcast no se hace responsable ni penal ni civilmente de ningún tipo de consecuencia que derive de la ejecución de un delito por parte de una persona que malinterpretó el mensaje. Dejando eso claro, querida audiencia, comenzaremos a navegar de verdad en este tema tan intrigante. Bien. Como hemos dicho, la cantidad e intensidad albergada de estos rasgos se verán condicionados por estos 4 aspectos: creencias, traumas, valores y educación, que a la vez se derivan de un solo concepto: entorno. Claramente, hay un ángulo de la tríada oscura que contempla la psicopatía, el cual es claramente genético. De antemano, te digo que es imposible adquirir psicopatía, pero puedes adoptar rasgos psicopáticos que pueden ayudarte, lo cual veremos más tarde. Bien, ahora hablemos a fondo de los 4 factores. Creencias. Sí, tus creencias se empezaron a desarrollar desde el primer día que naciste, fuiste creciendo y desarrollando conciencia y viviste experiencias. Si tus creencias fueron diferentes a las de un niño normal, que vivió en un entorno no tan peligroso y más normal, puedes albergar concepciones diferentes a la de ese niño. Estas creencias pueden ser contrarrestadas por la educación que tus padres pueden darte, incrustadas en tu subconsciente mientras más creces, y pueden ser potenciadas por traumas realmente fuertes después de la etapa de la depresión. También tus valores pueden tergiversarse por la etapa del trauma. Trauma. La definición de trauma en su primera acepción proporcionada por la RAE es choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. Sí, el trauma es eso que todo humano común desea evitar y el mal tan necesario que es. ¿Mal necesario acabas de decir, Nacho? Claro que sí, mi querido oyente. El trauma nos abre portales de aprendizaje que de otro modo no pudiéramos haber obtenido también. Además, luego de pasar la etapa de la depresión y ansiedad, nos abre puertas a un poder más grande. Sí, como ya debes intuirlo, nos abre la puerta a la tríada oscura. Mira, lo sé,
Somos muchas personas y no puedo negar que en mayor o menor medida la gente desarrolla traumas que no se pueden recuperar, ya sea por una mente que no quiere, una mente que no estuvo preparada para el impacto tan fuerte, o por miedo. Y en casos más severos por alguna deformación mental que inhibe capacidades cognitivas. Pero, si eres una persona con facultades precisas y saludables como el autor de este podcast, podrás recorrer por tu trauma, entenderlo, hacerte amigo de él y pedirle que te enseñe lo que tanto tiempo tratas de rehuir por el dolor. Una vez ahí, el trauma se siente amado y comprendido, y él te mostrará cuáles serán tus poderes que necesitarás para seguir con tu vida de la mejor manera. Ah, y sorpresa, todo trauma puede y debe ser superado. Me parece admirable que allá afuera existan personas que no tienen sus capacidades cognitivas al 100 y que traten de manera desesperada de obtener ese poder personal reconciliándose con su trauma. Así que, ¿cuál es tu excusa? Sé que suena frío y poco empático, pero me preocupo más de ti que alguien que simplemente anestesia tu dolor. Me gustaría verte empoderado o empoderada, querido suscriptor, pero la última decisión la tienes tú. Valores. Los valores son los que nosotros consideramos importantes en la vida. Estos pueden ser creados o heredados. Generalmente son heredados. Aquí no hay mucho que decir, solo que encuentres tu propia escala jerárquica, como comenté en el capítulo anterior del podcast, que se trató de la mafia siciliana. Educación. Tu educación. Puedes vivir en un entorno muy amigable, pero si tu educación es realmente una basofia, créeme que tu sistema de valores se va a degradar, tus creencias se corromperán y por ende tus valores no serán los mismos que el de la gente viviendo dentro de aquel entorno. El no educarse correctamente trae severas consecuencias. Educarse entiéndase como la capacidad del ser humano perceptivo y tener la capacidad de responder de manera eficiente y óptima a su entorno para poder sobrevivir. Si crees que acabo de hablar chino, aquí te lo digo de una manera más fácil. Si eres un sociópata que no entiende el mundo social, date por muerto o preso, amigo. Hay personas allá afuera que son mucho más peligrosas que tú, pero que saben que con un chasquido de dedos pueden hacerte desaparecer sin necesidad de un guantelete con gemas. Y eso es aterrador, te lo aseguro. Tampoco me malentiendas y ahora te pongas como un idiota sumiso. No, eso no me refiero. El respeto es necesario, las habilidades sociales son necesarias, pero ser una bestia estúpida que no entiende cómo funciona el mundo solo te llevará a la muerte prematura, que siendo sincero, a los peces grandes les conviene que seas así. Por eso, si tuviste una educación paupérrima, hazte el valor de educarte y ver cómo funciona el mundo real allá afuera, el de verdad, y créeme que llegarás lejos. Bien, una vez di esta profundización, ahora veremos cómo aplicar las 3 estrellas de la oscuridad, su aplicación y aspectos pocos beneficiosos. Narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Comencemos entonces. La aplicación del narcisismo. La persona normal es insegura y no tiene confianza. A pesar de ello, incluso otras personas seguras de sí mismas gravitarán de forma natural hacia alguien que tenga mucha confianza en sí mismo. Esto tiene el efecto de elevar el estatus social y la popularidad del narcisista y alimenta su narcisismo dándole razones lógicas y tangibles para existir en primer lugar. La forma en que esto se manifiesta es a través de toda la retroalimentación positiva que el narcisista recibe en su teatralidad de audaz idiotez. Esto se conoce como
bucle de retroalimentación positiva. El narcisismo es muy contagioso y tiene la tendencia a convertir a la gente adicta al individuo que lo muestra, especialmente por parte de quienes tienen una baja autoestima y se esfuerzan por ser como la persona que admiran. La persona con poca confianza en sí misma pueden adquirir confianza a través de la propia confianza del narcisista y hacer que se les pegue a través de la exposición prolongada y la imitación de los gestos del narcisista. Con el entrenamiento y la superación personal, el narcisismo con límites, mucho más saludable que el narcisismo clínico, puede ser adquirido y utilizado para mejorar la confianza en uno mismo, que como ya se ha comentado antes, consiste esencialmente en formar y mantener bucles de retroalimentación positiva. Para aquellos que desean emular el narcisismo se puede aprender. Básicamente el narcisismo se cultiva y puedes convertirte en un narcisista, o en algo parecido a un narcisista en el nivel de gravedad que elijas, si lo deseas. No es algo restringido netamente a la genética. Aspecto negativo del narcisismo. El aspecto débil o negativo del elemento narcisista de la tríada oscura es que normalmente es tan pronunciado que la capacidad de razonamiento del individuo en cuestión puede verse afectada, ya que valora su ego por encima de la verdad. Si no evitan o ignoran por completo un ataque a su ego, lo cual es habitual, ya que a menudo se sienten por encima de los comentarios aleatorios. Negarán la realidad lógica por completo para preservar su ego. En ocasiones pueden llegar a callarte maliciosamente para hacerte pagar por tu comportamiento insubordinado o postura amenazante. Lo harán presentándose a sí mismo como superiores a ti de forma muy agresiva y destacando un defecto, 2 o 3, tuyo para reequilibrar el marco de la interacción a su favor. Maquiavelismo. El maquiavelismo es la tendencia de ver a todos como los paradigmas y escenarios sociales como juegos de estrategias que requieren maniobras meticulosas. Los maquiavélicos son emocional y socialmente manipuladores. Tienen la tendencia a deshumanizar y cosificar a los humanos hasta reducirlos a sus habilidades y utilitarismos, en lugar de percibirlos como entidades con personalidades que deben ser admiradas. En pocas palabras, los maquiavélicos tienen la tendencia a ver las cosas puramente en términos de intercambio de valores que aporta esta persona, y se preocupan poco o nada por todos los demás. Los maquiavélicos, muy hábiles, se manipulan a sí mismos mediante el estoicismo para conseguir los resultados que buscan. Una especie de forma perversa de gratificación retardada, quise decir. Pero los individuos de la tríada oscura no necesitan el estoicismo porque poseen un elemento psicopático subyacente. Los maquiavélicos son, sencillamente, individuos muy tácticos que ejecutan la gran mayoría de sus interacciones sociales como una partida híbrida metafórica de ajedrez y póker. El narcisismo es su cara de póker para las apariencias y el representante físico de todas sus manipulaciones. Su maquiavelismo es su núcleo, su mente ajedrecística. Piensan 10 movimientos por delante de lo que les rodean, utilizan humos y espejos, despiste. Dejan un cebo para ti y luego cambian el resultado de lo esperado, un matiz en el despiste. Fingen estar ocupados cuando no lo están para transmitir una falsa imagen de un sentido de importancia, haciendo que su objetivo se sienta desechable cuando en realidad lo valoran, mienten descaradamente para conseguir sus fines. Se entregan a tramas de celos, haciendo que una persona se sienta celosa a través de la inclusión y ostentación deliberada de otra, creando ansiedad por la competencia. Te ignoran porque quieren atraerte. Luego está el juego del miedo. Hacen que alguien que valora al individuo de la tríada oscura dude de la estabilidad de su relación con él, haciendo que el objetivo suplique sea más maleable. El individuo de la tríada oscura no limita esta mentalidad de escasez, ansiedad de competencia a los esfuerzos románticos. La lista de maniobras sigue y sigue. El maquiavelismo es el arte de la duplicidad que forma el componente intelectual central de la tríada oscura.
Resumiendo esta parte, los individuos de la tríada oscura tienden a atraer a las personas con el narcisismo, a controlarlas con el maquiavelismo, quise decir, y a hacerlas adictas con la montaña emocional rusa descrita anteriormente. El último elemento de la tríada complementa el maquiavelismo de manera brillante en la forma en que ayuda a formar adicciones emocionales al manipulador. Ese elemento es la psicopatía. Aplicación. Para aquellos que desean emular el maquiavelismo se puede aprender. Básicamente el maquiavelismo se cultiva, se puede llegar a ser maquiavélico estudiando las artes de la estrategia política y militar y aplicando luego los principios a las propias interacciones sociales. La psicopatía. La psicopatía es la razón por la que no puedes entrenarte por ser un individuo de la tríada oscura. La psicopatía es la forma que tu cerebro conecta tus elecciones de comportamiento con tu sentido de culpa y remordimiento. Estos son esencialmente la forma en que el cuerpo te provoca moralmente para que dejes la actividad inmoral. Si no sientes culpa o malestar por tomar decisiones inmorales, tu probabilidad de cometer un comportamiento inmoral se multiplica por 10. Además, si realmente obtienes placer de los comportamientos inmorales, eso puede actuar como un refuerzo para ser inmoral. La psicopatía en relación con la tríada oscura es la capacidad inherente del individuo de la tríada oscura de no mostrar aversión por el comportamiento inmoral o dañino, predominantemente porque no sienten empatía, culpa, remordimiento, cuando hacen cosas malas. Esto se percibe como una especie de habilidad en la dureza del a menudo injusto mundo moderno, pero se define médicamente como un trastorno mental. Comúnmente, los nuevos e ingenuos seguidores de la filosofía de la píldora roja piensan, oye, yo también puedo hacer eso, a través del estoicismo, meditación. Sin embargo, la diferencia entre el estoicismo y la psicopatía es que el estoicismo es la superación y autocontrol de las emociones que se liberan después de realizar una acción o antes de una acción. Es la supresión de las emociones perjudiciales que provocan sentimientos fuertes que impiden la capacidad de autocontrol. Un psicópata tiene conexiones neurológicas débiles entre el centro emocional de su cerebro y la parte de su cerebro responsable de la conducta y toma de decisiones. Esto significa que no sienten nada o muy poco, dependiendo del cerebro de cada individuo, cuando hacen algo inmoral y por lo tanto no tienen nada que reprimir para empezar. No es una cuestión de insensibilización para ellos, sino más bien una incapacidad de preocuparse por los sentimientos de los demás. Esta falta de capacidad para sentir culpa o miedo como consecuencia de las elecciones personales es una gran fuente de poder en un individuo de la tríada oscura, el poder de la intrepidez. Es esta capacidad de explorar despiadadamente a la gente lo que hace que las mujeres sean adictas a los hombres de la tríada oscura. La psicopatía está estrechamente vinculada con el componente maquiavélico. Sin embargo, la pura imprevisibilidad y audacia del elemento psicopático es lo que hace que las mujeres sean adictas a estos individuos. La espontaneidad y la impulsividad son eléctricas, es como la cocaína para ellas. Aplicación. La psicopatía es una condición clínica y un estado mental. Las personas que padecen psicopatía tienen estructuras neurológicas anormales. Pueden imitar a un psicópata e incluso engañar a los demás de que eres un psicópata, con cierto grado de éxito, pero neurológicamente nunca lo serás. Todavía tendrás que lidiar introspectivamente con las consecuencias emocionales de tus acciones. Algo que un individuo real de la tríada oscura no hace. Por lo tanto, tus esfuerzos se convertirán en una imitación, no en aquello en lo que deseas convertirte. Y así terminamos este podcast de la tríada oscura. Un podcast que creí que no sería tan largo, pero la verdad la pasé muy bien explicando este tema. Aunque me andaba trabando más de lo normal. Y eso me parece un poco raro. Pero no se volverá a repetir.
Y bien, como dije anteriormente, el maquiavelismo y el narcisismo se puede aprender con relativa facilidad y tú le darás el uso necesario para poder llevarlo al nivel que deseas. Pero el narcisismo solo te pediré... Perdón, para el narcisismo solo te pediré que entres en el estado funcional de aquel elemento y cultives un amor que supere el universo. No te vuelvas una niña insegura que cada vez que le ataquen, el ego se pone a llorar con agresividad. El maquiavelismo, bueno, no puedo decir mucho, solo te deseo suerte. Libros que te puedo recomendar: El arte de la guerra, Las 48 leyes del poder, El arte de la seducción, ambos de Robert Greene, y por supuesto un clásico, El príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Para la psicopatía no hay una manera de convertirte en uno real, pero puedes practicar la escucha activa y la visión de águila, además del estoicismo, es decir, el autocontrol y supresión de emociones. El maquiavelismo también puede ayudarte a desarrollar la frialdad necesaria para simular no tener conexiones neuronales que te hagan reaccionar a tu entorno. Es cosa de que le busque la combinación perfecta. Si quieres investigar más, te recomiendo este libro, El buen psicópata, una guía para el éxito. Así, pero en inglés. Por último, y no menos importante, gracias a mi mentor Ivar Montana. Sin él, toda la información vertida con suma precisión quirúrgica no hubiera sido posible de explayar. Te dejaré su Patreon e Instagram en la descripción. Ya sabrás qué hacer. Y esto ha sido Nacho Artitalks. Gracias por acompañarme en el día de hoy y te deseo el mejor de los éxitos. Buonasera.